¿Qué tal, estudiantes de tercer y cuarto grado de secundaria? Les habla el profesor Guzmán Berrocal y hoy, estudiantes, vamos a continuar con las clases en el área de ciencia y tecnología. Esta vez, estudiantes, con el segundo tema de la experiencia de aprendizaje número 7. Proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Y el tema de esta semana, estudiantes, es identificamos tecnologías para la adquisición, cuidado y mantenimiento sostenible del agua. Esta semana, estudiantes, vamos a trabajar con dos competencias que es explica el mundo físico y diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. El propósito de esta semana, estudiantes, es identificar las tecnologías ancestrales y contemporáneas que garantizan el cuidado y mantenimiento para el uso sostenible del agua en nuestras familias, región y país. El conocimiento de estas tecnologías nos permitirá reflexionar y contar con ideas creativas que nos ayudarán a diseñar un filtrador casero de agua, estudiantes. Muy bien, reflexionamos, estudiantes, y argumentamos. Dialogamos con nuestros padres y abuelos e investigamos en textos, revistas, redes sociales, YouTube, Google, Facebook y páginas oficiales como la Autoridad Nacional del ANA, con base en las siguientes preguntas. ¿Cómo obtenían y cuidaban el agua nuestros ancestros? ¿Cómo obtienen y cuidan el agua nuestras familias en la actualidad, estudiantes? ¿Cómo se cuidaba el agua antes y ahora? Considerando el diálogo con nuestros padres y abuelos sobre el agua, observemos el video Sabidurías Ancestrales sobre el uso del agua, que también estoy enviando el link a estudiantes para que puedan ingresar, pero también en el texto hablan estudiantes de estas sabidurías ancestrales. Este video muestra información sobre la relación que existía entre el hombre y el agua y explica formas de captarla y almacenarla. Fue considerado un elemento sagrado, usado, obtenido sosteniblemente para las labores socioproductivas de las familias y poblaciones del país. También menciona algunas tecnologías ancestrales como los waru waru, las represas altoandinas, como observamos aquí, estudiantes, las amunas, los andenes que son muy conocidos, canales de riego, acueductos y cochas, estudiantes. Todos ellos eran tecnologías ancestrales que les servían a nuestros antepasados para almacenar y distribuir el agua. Muy bien, estudiantes. Entonces, reflexionamos y argumentamos, estudiantes. Vamos a hablar, estudiando un poco sobre el guaruguaru, de qué consisten en estas tecnologías ancestrales. Por ejemplo, estudiantes, los guaruguaru o camellones son prácticas ancestrales, como observamos en la imagen, estudiantes, de uso común en el altiplano, en áreas inundables que consiste en jalar tierra formando una plataforma o cama. Y para después, estudiantes, rodearlo de agua, ¿verdad? Y así irrigar mejor las plantas o las plantaciones. También podemos observar, estudiantes, las represas altoandinas. Y la función de estas represas era, estudiantes, almacenar agua, ¿verdad? En época de lluvia. Podemos apreciar capacidades desde unos cientos de miles de metros cúbicos hasta cerca del 1.000.000 de metros cúbicos. Estas represas nunca se posicionaban en los cauces de los ríos. Entonces, estudiantes, estas represas altoandinas lo hacían en las partes altas, estudiantes, en época de lluvia para almacenar el agua y luego soltarlas para irrigar los diferentes sembríos mediante los canales. Ahora hablamos un poco sobre las amunas, estudiantes. Las amunas eran canales o un tipo de zanjas, estudiantes, de baja pendiente, que permitía que el agua se infiltre en las rocas y el suelo permeables durante la época de verano. Estas se iban descargando de forma de manantiales, estudiantes, para poder irrigar también los cultivos. Y nosotros conocemos los andenes, ¿verdad? Los que hemos ido a la sierra, estudiantes, en la sierra, utilizan mucho esta práctica. Los andenes cubrieron casi todo el territorio de nuestro país, convirtiéndolo en zonas fértiles para la agricultura. Sabemos que los cerros tienen pendientes, ¿verdad? Y estos andenes son muy buenos para los sembríos. De esta manera se creó una gran despensa para los momentos de escasez o de excesos de agua, probablemente usados también como fines estructurales y de drenaje para construir imponentes ciudadelas, como en el caso de Machu Picchu, ¿verdad?
Muy bien, estudiantes. Y por último, las cochas, que son muy parecidos, estudiantes, a las represas. Las cochas eran uno de los sistemas de almacenamiento de las aguas derivadas a través de los canales, ¿verdad? Como son los amunas, que permitía almacenar agua y distribuirlas de mejor manera para la producción de alimentos y el consumo de la población. Muy bien, estudiantes. Aquí tenemos las tecnologías ancestrales, el waru, las represas altoandinas, las amunas, los andenes, las cochas, canales de riego, acueductos, podemos mencionar más, estudiantes. Muy bien, una vez que ya hemos leído, estudiantes, estos textos, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué manera captaban el agua nuestros ancestros y a qué actividades estuvieron destinadas principalmente? Muy bien, ¿cómo captaban el agua, estudiantes? Mediante diferentes técnicas, ¿verdad? Como el waru, las represas altoandinas, las amunas, las cochas, canales de riego y acueductos, estudiantes. ¿Y para qué estuvieron destinadas? Para una mejor distribución, para el almacenamiento de agua, para el uso de la agricultura y también ganadería, estudiantes, y así enfrentar los diferentes cambios climáticos. ¿Cómo fue la relación de los ancestros con el agua para construir tecnologías que permitieron el aprovechamiento estratégico y sostenible del agua? Ellos tuvieron una muy buena relación, estudiantes, ya que supieron adecuarse y resolver problemas del agua usando las tecnologías de su época para una mejor distribución y así hacer uso del agua de una forma más sostenible, estudiantes. Recuerden que en época de lluvia ellos almacenaban, ¿verdad? Para que en época de verano poder distribuirlas, en épocas donde no caía lluvia, para poder distribuirlas a los diferentes lugares y así, estudiantes, poder seguir sembrando. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Contribuyen las tecnologías ancestrales en la solución de escasez y poco acceso a agua en nuestras familias y localidades en la actualidad, estudiantes? Ahí, estudiantes, debemos mirar nuestra localidad. ¿Aún hay, estudiantes, estas tecnologías ancestrales? Canales de riego, estudiantes, a las hay, por supuesto, ¿verdad? Está la Chirana, por ejemplo. Habrá acueductos, estudiantes, entonces ustedes van a mencionar aquí si aún siguen contribuyendo, estudiantes, estas tecnologías ancestrales en la solución de escasez de agua. Por ejemplo, canales de riego podemos mencionar, estudiantes, en su distrito. O la última pregunta. El agua forma parte de la crianza recíproca y el buen vivir de las familias y comunidades ancestrales. ¿Cuáles han sido las actividades que permitieron mantener esta relación de reciprocidad y buen vivir en el cuidado y mantenimiento del agua de nuestros ancestros, estudiantes? Estas dos preguntas, estudiantes, las voy a dejar para ustedes y en clase vamos a comentar las respuestas que ustedes nos van a dar. Muy bien, estudiantes, seguimos. Para responder a estas preguntas vamos a leer el siguiente texto. Tecnologías ancestrales y contemporáneas para el uso sostenible del agua. Obviamente este texto, estudiantes, lo van a encontrar en los anexos, en la ficha que se les ha enviado. Por ejemplo, ¿qué representa el monolito de Sahuit? Lo primero, estudiantes, va a representar las estructuras hidráulicas usadas por nuestros antepasados. También es llamado como el oráculo del agua, al que los zapas incas acudían para ver su destino y el futuro del imperio. ¿Qué tecnologías ancestrales sobre el cuidado y mantenimiento del agua existen en tu región, estudiantes? Si hablamos de región de Ica, estudiantes, debemos mencionar todas nuestras provincias, ¿verdad? Podemos encontrar los acueductos en Nazca, canales de riego también podemos encontrar, estudiantes. Si ustedes conocen algunas de las tecnologías ancestrales que hemos mencionado anteriormente, conocen que hay en la región de Ica, lo colocan, estudiantes. ¿En qué regiones del Perú nuestros ancestros han desarrollado más tecnologías hidráulicas y por qué, estudiantes? Más tecnologías hidráulicas, estudiantes, se encuentran en la región de la sierra, ¿verdad? ¿Por qué, estudiantes? Porque ya sabemos que en esas zonas donde se constituyó el imperio incaico por muchos años y desarrollaron todas estas tecnologías. Los que hemos viajado a la sierra, estudiantes, podemos encontrar, ¿verdad? Los andenes, podemos encontrar los canales de riego, podemos encontrar acueductos, manantiales, cochas, represas, ¿verdad? En la costa también las hay, estudiantes, pero en menores cantidades. Por ejemplo,
En la siguiente pregunta, ¿en qué regiones del país no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas ancestrales y por qué? Podemos mencionar aquí, estudiantes, la selva y la costa, ¿verdad? Ustedes van a colocar el por qué, estudiantes, no hubo mucha incidencia de tecnologías hidráulicas. Muy bien. Luego de la información revisada, estas tecnologías contemporáneas permiten obtener, cuidar y mantener el agua. Eso lo sabemos muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es tu posición y opinión respecto al uso de estas tecnologías en tu comunidad o región? ¿Y cómo impacta su uso en la sociedad y el ambiente? Muy bien, estudiantes, podemos mencionar diferentes tecnologías como el atrapaniebla, estudiantes. ¿Cómo nació esta tecnología? Nació de la necesidad de agua dulce que obligaba a que los seres humanos tengan que explorar nuevas e innovadoras técnicas para su obtención. En algunas regiones, estudiantes, no hay agua, ¿verdad? Y necesitan esta agua dulce, esta agua potable para poder subsistir. Entonces, se realizó esta innovadora solución, estudiantes, el atrapaniebla. ¿En qué consiste, estudiantes? Simplemente cosechaban agua de lluvia, el agua de la niebla o del rocío, estudiantes. Captaban, estudiantes, y estas aguas de lluvia de la niebla se posaban en estas estructuras y al deslizarse por la misma gravedad, estudiantes, caían en estos conductos para posteriormente ser llevados a un recipiente. Otra tecnología, estudiantes, son el sistema de cosecha de agua de lluvia, ¿verdad? O la captación y almacenamiento de agua. Esta tecnología consiste en la captura de agua de lluvia que cae directamente sobre los techos de las casas, ¿verdad? Las casas donde usan la calamina, las tejas, estudiantes, el agua eh, cae o la lluvia cae al techo, estudiantes, y esta se desliza, ¿verdad? Y nuevamente caen hacia unos conductos y estos conductos dirigen el agua de lluvia hacia unos almacenes, estudiantes. En este caso puede ser un tanque. Y es así, estudiantes, como se cosecha o se consigue o se almacena el agua de lluvia. Ahora, estas son tecnologías contemporáneas, ¿verdad? Ya más de nuestra época. La pregunta es, ¿cuál es tu posición y opinión respecto al uso de esta tecnología? De atrapaniebla, estudiantes, o cosecha de lluvia, de agua de lluvia. ¿Cuál es tu posición y opinión respecto al uso de esta tecnología en tu comunidad o región? ¿Para ustedes está bien, estudiantes? Se debe de seguir practicando, y todo esto, ¿cómo impacta su uso en la sociedad y el ambiente? ¿Afectará al ambiente, estudiantes? Ustedes van a dar su opinión. Seguimos. Proponemos una solución para el uso del agua de lluvia, estudiantes. Vamos a proponer una solución. Vamos a captar agua de lluvia. Muy bien, la pregunta es, si queremos utilizar el agua de lluvia, ¿qué limitaciones tendría este tipo de agua para utilizarla en las actividades domiciliarias o de uso doméstico? Para empezar, sabemos que en nuestra región, estudiantes, cae muy poco, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra limitación, estudiantes? Una es la escasez, pero ¿cuál es otra limitación? Sabemos que el agua de lluvia, estudiantes, tendría diferentes partículas, ¿verdad? Captadas por el ambiente, ¿verdad? Partículas como polvo o algún elemento químico. Entonces, esta agua de lluvia, estudiantes, estaría contaminada, ¿verdad? Eso sería, estudiantes, una limitación para que nosotros la podemos usar como agua potable. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué solución propondrías para poder utilizar el agua recolectada de las lluvias? Entonces, una solución podría ser, estudiantes, usar o diseñar un filtrador, ¿verdad? Para limpiar y purificar las impurezas del agua y así sea potable. Eso podría ser una solución. Muy bien, luego vamos a responder las siguientes preguntas, pero primero, estudiantes, vamos a ver las técnicas del filtrado. Estas técnicas también lo pueden ver en los anexos, estudiantes. A ver, la primera técnica es filtrar usando una tela, ¿verdad? El agua se puede filtrar con facilidad con ayuda de una tela. Hacerlo permite eliminar las principales impurezas sólidas, nos estamos refiriendo de polvo, alguna partícula, ¿verdad?, que viene en el agua, así como las larvas también de los insectos que puede contener esta agua. La tela utilizada, preferiblemente de algodón, estudiantes, debe ser lo suficientemente gruesa como para poder retener esas impurezas. Como observamos en la imagen, estudiantes, podemos filtrar el agua de lluvia. El método de las 3 vasijas.
Este método reduce la suciedad y los gérmenes que causan enfermedades mediante el almacenado de agua y permite que la suciedad se precipite en el fondo. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Nosotros podemos colocar el agua de lluvia en un recipiente, dejarlo quieto y claramente, estudiantes, las partículas se van a ir al fondo, ¿verdad? Y luego vaciar esta agua que está superior a estas partículas, estudiantes. Recuerden que las partículas, el polvo, se van a ir hacia abajo. Entonces vamos a vaciar esta agua a otro recipiente, obviamente dejando esas partículas en el recipiente anterior. Y nuevamente dejamos esto. Otra vez que las partículas que están en el segundo recipiente se vuelvan a almacenar o se vuelvan a posar en el fondo otra vez. Y así vaciarlo nuevamente a otro recipiente, dejando esas partículas en la vasija anterior. Y así también es una forma, estudiantes, de limpiar el agua. No es muy efectiva, pero es una forma. Y después de eso, estudiantes, podemos filtrarlo, ¿verdad? A partir ya de la tercera vasija. Muy bien. Otro tipo de filtrado, estudiantes, y el filtrado que yo recomiendo, pues, debe ser la tercera opción. Muy bien, estudiantes. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener un recipiente o vamos a tener un recipiente, estudiantes. Vamos a colocar en la parte superior, recuerden, arena. En la parte inferior a esta arena, carbón, más o menos 8 centímetros. Y por último, ya en la base, estudiantes, otros 5 centímetros de arena. Luego, estudiantes, este envase va a estar sostenido por unos palos, ¿verdad? Por sobre otro envase. Y obviamente este envase debe tener agujeros, estudiantes. ¿Para qué? Para que nosotros, una vez que echemos esta agua de lluvia, estudiantes, se vaya purificando poco a poco y en el envase inferior, estudiantes, ya esté goteando, cayendo poco a poco el agua ya filtrada, el agua más limpia. Este se llama filtro de carbón, estudiantes. También podemos ver el filtro de cerámica o el filtro con arena. Muy bien, y luego respondemos la siguiente pregunta. ¿Con qué requerimientos o características debe contar tu filtrador, estudiantes? ¿Qué requerimientos debe de tener? Primero, si van a utilizar, estudiantes, este filtrador, obviamente deben de tener todos los materiales, ¿verdad? Quizás no tengan carbón, entonces ustedes digan, lo vamos a hacer simplemente con arena. Entonces no funcionaría, estudiantes. Un requerimiento es que deben de tener todos los materiales para que funcione muy bien. Otro es que el envase a usar debe estar lo más limpio posible. Y obviamente también un requerimiento es que debe ser duradero, ¿verdad? Para usarlo muchas veces. Y efectivo. ¿Qué materiales del entorno utilizarías para construir el filtrador de agua? Dependiendo qué filtrador quieres usar, estudiantes, y aquí están los materiales. Simplemente trasladas aquí. ¿Qué materiales del entorno vas a utilizar? Arena, puedes utilizar, ¿verdad? Grava, carbón, pueden colocar aquí. Envases de plástico también. ¿Qué beneficios obtenemos de esta solución tecnológica? Convertiremos el agua de lluvia en agua potable, ¿verdad? O en agua más pura, quitando todas las impurezas de esta. Muy bien, estudiantes, esto sería todo por la clase de hoy. Recuerden que hoy consiste en que ustedes ya estén haciendo su filtrador y purificador de agua. Nos encontramos en clase, estudiantes. Cuídense mucho.